Gracias, señor presidente. Se han recibido dos oficios del señor secretario general de la corporación, por medio de los cuales comunica que los comités parlamentarios acordaron autorizar a la comisión a sesionar en la presente jornada para discutir el proyecto de ley que dispone de medidas de protección para el retorno gradual y seguro del trabajo en el marco de la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19 en el país, y también a celebrar sesión especial el día miércoles 27 de enero, con el objeto de abocarse a la discusión del proyecto de ley que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes número 21.227 y 21.263, correspondiente al boletín número 14.021-13, actualmente radicado en el Senado, una vez que se reciban los antecedentes respectivos en la Secretaría de la Cámara de Diputadas y Diputados, y oficio del Director Nacional del Fondo Nacional de Salud, por medio del cual remite informe trimestral correspondiente a glosa FONASA subtítulo 21, dando así cumplimiento a la ley de presupuestos del presente año. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Germán. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? Varios. ¿Varios? Presidente, Francisco. solo para aportar un tema a la cuenta. Sí. Presidente, por su intermedio, disculpe. Lo que pasa es que el miércoles en la mañana el Senado va a despachar en la sala temprano el proyecto que extiende la prórroga que extiende la vigencia de la Ley de Protección al Empleo. Por lo tanto, aparentemente, no sé, usted lo verá con el secretario, pero podría ser el miércoles en la tarde, ya que la sala autorizó esa sesión especial el día miércoles. Pedro, ¿la autorización de comité viene con día? Con día miércoles. O sea, no estamos autorizados para sesionar el día jueves. No, miércoles. Ya. Hay que hacerlo el miércoles en la tarde, entonces sí, vamos a esperar, digamos, coordinar con el Senado y sesionar el miércoles en la tarde. ¿Varios? No hay varios. Aprovecho de la sesión del día miércoles en la tarde. Yo personalmente creo... Sí, le paso al tiro la palabra, diputada. Yo personalmente creo que no es necesario tener audiencias porque más bien entiendo que es un guarismo, que es un proyecto que se va a prorrogar el plazo, pero igual no pasar a llevar a ningún diputado, y si alguien cree que debiéramos escuchar a alguien, yo estoy dispuesto a que lo escuchemos la primera parte de la sesión y después votar, porque también es un proyecto que no se puede presentar indicaciones. Entonces, lo dejo abierto a esa iniciativa para que le den vuelta y al final de esta sesión nos puedan decir diputado Labra y después diputado Eguiguren. Sí, ¿es posible hacer la sesión en la mañana? Es que parece que en la mañana sesiona el Senado. Ah, correcto. Claro, entonces nosotros tenemos que esperar que salga el proyecto, pero vamos a coordinarlo y yo no sé a qué hora irá a sesionar la comisión y el Senado tiene que votarlo. Tiene que verlo la comisión y la sala. El Senado lo tengo vota la también, mejor disposición, pero tenía programado cosas el miércoles. Lamentablemente yo lo había conversado con el secretario que existía la posibilidad de que pudiésemos sesionar el jueves, pero por eso preguntaba si los comités nos autorizaron solo el día miércoles, porque venía con día, me pareció raro eso, que no es por la semana, digamos, cualquier día de la semana. Ahora, mientras sesionamos, podríamos preguntar... Germán o Pedro al comité si se podría sesionar porque al parecer no solamente el diputado Labra, sino que también el diputado Melero prefería el día jueves, entonces podríamos preguntar a Secretaría. Voy a hacer la consulta, presidente. ¿Ya? Por favor. Presidente. Diputado Eguiguren. Solo aportar que la Comisión de Hacienda está citada para el jueves a las 3. Don Francisco. Presidente, ¿en qué quedó el tema de la sesión de la movilidad de los fondos? No, ahí me perdí. ¿A marzo? Nosotros teníamos la intención de sesionar el día jueves, pero invitamos al ministro, porque la idea, ellos ya pusieron el proyecto y la idea, como lo había planteado el diputado Silver y otros diputados, era preguntar. Pero nunca nos confirmaron, entonces no tenía sentido hacer la sesión sin la presencia de ellos. Y hasta el día de hoy, entiendo, no han dado respuesta si están en condiciones de venir a la llamada. Esto quedó para marzo. Yo creo, sí, así es. ¿Ya? Bien, ¿hacemos pasar a los invitados? Bien, hagamos pasar a los invitados entonces.
El subsecretario ya pasó ya. Sí, pues un saludo ahí a don Pedro Pizarro. Doctor Capel, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Bien. saludos a todos también. Estoy tratando de conectar por el computador, pero por ahora me metí por el celular porque está con problemas técnicos esta cosa. Ya, pero está bien, se ve bien y se escucha bien. Gracias. Tenemos a José Pérez en pantalla y a don Horacio Fuentes, presidente. Perfecto. Señora Gael, buenas tardes. Buenas tardes, don Pedro Muga, presidente. Buenas tardes. Bienvenido, Don Horacio. Pérez. José Pérez, presidente de la NEF y representante de la CUT. Vamos a... ¿A quién le damos la palabra primero, Pedro? ¿Quién? Don Horacio, que quedó pendiente de la sesión Así es. pasada. Don Horacio Fuentes. Sí. Partimos con usted, don Horacio, respecto al proyecto, lo denominamos paso a paso. Tiene la palabra. Le ofrezco la palabra. Tiene que conectar el... Ahora sí. Ahí sí. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación y pedir excusa, digamos, por lo que sucedió la semana pasada, pero fue una descoordinación que en realidad no fue de mi parte en todo caso, pero en definitiva, bueno, ya estamos acá. Mira, yo estuve mirando efectivamente el documento, lo estuve mirando en la central, y la verdad las cosas es que hay algunos detalles que a mí me parecen que son importantes, digamos, que queden claros. Voy a referirme primero a la situación de los protocolos de salud, de seguridad laboral, sanitaria laboral COVID-19. ¿Ya? En la página 2, ya, en el artículo 2, la verdad las cosas que lo que dice, las empresas estarán obligadas a confeccionar un protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19 conforme a las directrices emanadas de la autoridad sanitaria sectorial respectiva, y cuya elaboración deberán participar los prevencionistas de riesgo y o departamentos de prevención de riesgo, los comités paritarios, y en caso de no existir, a través de los sindicatos y o comités ad hoc, estos últimos conformados con trabajadores creados para tal efecto. Nosotros ahí tenemos una observación, porque efectivamente debiera ser con los la primera instancia debiera ser con los sindicatos, porque en la práctica esto en una primera instancia los deja fuera, ¿ya? Solo entran los sindicatos cuando no hay comité paritario, bueno, ahí lo detalla. Y yo creo que efectivamente dentro de esta norma a nosotros nos parece que es fundamental que los sindicatos se integren de lleno a esta tarea, y además porque la ley, digamos, así lo estipula, digamos, ya el Código Laboral. Entonces, ahí tenemos una observación, ya en esta situación, ya. Después, en el artículo 3, en el párrafo 2, en el caso de no existir un acuerdo entre empleador y trabajadores respecto al contenido del protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19, cualquiera de las partes que haya participado en el proceso podrá requerir al respectivo organismo administrador del seguro de la ley, dice el 1744, llámese mutuales, ¿no es cierto?, que se pronuncie respecto al cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo anterior. Yo creo que ahí yo sería un poco más explícito en términos de que efectivamente si se le está dejando este rol a las mutuales, siendo que las mutuales son en mutualidades de empleadores, o sea, tampoco tenemos mucho que ver ahí en ese asunto nosotros los trabajadores, para que puedan decidir esta situación. Entonces creo que ahí hay un elemento que a nosotros nos parece un poco que hay que precisarlo con mayor razón, más precisión, perdón. ¿Ya? ¿Ya? Y por último, en la página número 3, en el párrafo tercero, dice: los organismos administradores, en este caso las mutuales, podrán colaborar con las entidades, empresas o entidades para la correcta implementación de los protocolos de que se trata este artículo, y asesorar, instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los instrumentos de protección, y así apoyar la información a los trabajadores sobre el procedimiento para la correcta utilización del seguro individual obligatorio de salud asociado al COVID-19 establecido en el título 2 de esta ley. Yo creo que aquí sería más enfático en lo que nosotros pensamos, en vez de decir los organismos administradores podrán, deberían ser deberán, ¿ya? Porque efectivamente es por último, digamos, un poco lo que les corresponde de acuerdo a la ley desde el punto de vista de la prevención. Ya teníamos esas observaciones con respecto al seguro, digamos, no tenemos grandes observaciones, digamos, o dudas, como se quiera tomar, con respecto a esto.
Y lo que sí es una duda que con respecto al seguro es que en el artículo 23 dice otros seguros de salud, dice otros seguros de salud. El seguro que se trata de esta ley en su cobertura se aplicará con preferencia a cualquier contrato de seguro individual o colectivo de salud en el cual el empleador sea asegurado y que contemple el reembolso de gastos médicos. ¿Qué va a pasar ahí cuando las empresas o los trabajadores tengan, ¿no es cierto?, un seguro contratado que ya lo tienen? Ya por ese motivo. Por ejemplo, yo trabajo en una industria siderúrgica y tengo contratado, en la empresa tenemos un convenio colectivo contratado seguro de salud. Si eso se va a convalidar, qué sé yo, uno va a prevalecer sobre el otro, ¿cómo se va a dar esa situación ahí? Eso, fundamentalmente las observaciones, pero en términos generales nosotros consideramos que tanto, digamos, la exigencia de que hoy día se tenga, ¿no es cierto?, protocolo de seguridad sanitaria, como aquí se le llama, y el tema del seguro, a mí me parece que, en términos generales, me parece que está bien. Salvo esos detalles, creo que va a ser una contribución importante, digamos, para poder sortear en mejor forma desde el punto de vista sanitario y lo que significa, digamos, la parte económica de los trabajadores y trabajadoras que sufren esta enfermedad. Eso. Muy bien, muchas gracias, Horacio. Vamos a escuchar a José Pérez y después pasamos a las preguntas de los diputados y diputadas. ¿Les parece? José Pérez. ¿Cómo está, diputado Temuel Jiménez? Por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la comisión y felicitarlo también por su responsabilidad en conducir esta comisión importante de trabajo y previsión social de la Cámara de Diputados. Veo alguna autoridad, bueno, al compañero Horacio Fuentes, sindicalista, don Pedro Pizarro, que también lo veo, y que nos acompañan aquí a la distancia, que están siguiendo esta sesión. Francisco El Río también ahí, asesor, y por supuesto don Pedro Muga, como siempre. Nosotros desde la NEF hemos mantenido la responsabilidad de diputados, diputadas y la sala del gobierno. El 18 de abril del año 2019 tuvimos ahí una situación que nos distanció en tanto la importancia de relevar el autocuidado como un principio en nuestro quehacer público, y aquí me responsabilizo, digamos, en el ámbito de la NEF, la organización que representamos. Nosotros hemos dicho claramente que cualquier orientación en la medida como se llame, paso a paso, retorno seguro, como era en su momento, y después cambió, bajo una constatación que tenemos a la vista y que tiene relación directa con esta pandemia que sigue vigente. El contagio está en alza, como en otros países europeos. El rebrote. Vamos a entrar. Perdimos la relación con estandarizar la política preventiva sanitaria, cuestión que nosotros hemos asumido, Manef, en tanto el segundo semestre, por fin, nos pudimos sentar en una mesa con apoyo de ustedes también y del Senado en pleno, para poder también abordar un trabajo bipartito con el gobierno, tanto representamos a los servicios públicos centralizados, y bueno, y ahí teníamos diferencia que esa estandarización de una política sanitaria preventiva pasaba por una doble lectura de una autoridad, cuestión que eso es un reto inminente, porque atenta contra la salud y la vida. Y nosotros, bueno, hemos puesto a disposición de esa, y quiero permitirme presente muy rápidamente, de esa oportunidad en septiembre, cuando se instala la mesa. Nosotros hemos tenido 4 reuniones, cerramos el año, pudimos también involucrar y compartir el acompañamiento. Creo que importante sería, y lo digo, yo sé que ha pasado bastante abajo el puente, pero el brazo que puede acompañar permanentemente, y lo sabe el Ministerio del Trabajo, y por supuesto el Subsecretario de Previsión Social, es la Organización Internacional del Trabajo. Ese es nuestro referente internacional, en tanto tiene la experiencia, es un ámbito tripartito, pero que también sería saludable en torno a lo que nos convoca también, y desde el punto de vista de la construcción positiva que hacemos. Nosotros tomamos el ejemplo en ese espacio que yo comentaba anteriormente, bipartito, donde la OIT se convierte, en el caso de los trabajadores y trabajadoras organizados, ACTRAP es un espacio formal, también lo tienen los empleadores y los gobiernos. Entonces yo creo que en esa relación sería interesante expresarlo, porque sería también, y demuestra el nivel de madurez que implica la concreción el día de mañana de esta ley. Los elementos que comparte Humberto en materia que toca el ámbito privado, nosotros también creo que es importante relevarlo para el sector público. Es fundamental, presidente, la participación de las organizaciones sindicales. Lo sabe el subsecretario,
Él fue gestor también en buena hora de y nobleza obliga, y lo quiero compartir con usted, cuando hay situaciones de las autoridades se atrincheran y nosotros también, eso no conduce a ninguna parte. Lo que nosotros ponemos a disposición es el aspecto colaborativo, la experiencia del trabajo estatal y sabiendo y reconociendo que el Estado sigue funcionando. Estamos en turnos especiales en todos los niveles del Estado, estamos en trabajo de atención de usuarios, ahí está el SINAME, está el Instituto de Servicio Médico Legal, está la Inspección del Trabajo, están las cárceles, está el Registro Civil, el IPS, por lo tanto tenemos y otros tantos servicios conectados de manera remota, porque no tenemos el teletrabajo y entendemos que ese es un debate en discusión, que nosotros asumimos también desde los domicilios conectarnos, quienes pueden también, porque sabemos que no hay funcionarios que no todos tienen esa posibilidad, en su mayoría son profesionales, técnicos y algunos administrativos están todos los días conectados con un servicio, cumpliendo un horario en cuestiones bastante precarias, porque desde el domicilio, desde la casa, no es lo mismo que tu ambiente laboral. Y eso lo sabemos porque tenemos ahí estudios que avalan, también internacionales, que hicimos como ANEF, junto a la Internacional de Servicios Públicos, en donde 9 de cada 10 personas que están de esta modalidad están propensos a también enfermarse. Y quisiéramos también relevar e incorporar a ese grupo de trabajadores y trabajadoras que están conectados, no desconectados, conectados con el Estado, porque es un grupo importante de personas que mantiene con sus recursos, con su ambiente de casa, que no es la oficina, cuestiones que incluso cuidando niños pequeños, ¿cierto? Cuidado infantil o adultos mayores, en su domicilio tiene que enfrentar el responder al trabajo estatal. Y de esa línea, presidente, lo otro elemento creo que importante que la ley también puede consagrar, entendiendo que es un paraguas general, en tanto dependiente de un salario, trabajadores y trabajadoras del mundo público y privado, creemos que junto con la participación, tener a prueba también que todos los grupos vulnerables no sean parte de un debate o una revisión por parte de los empleadores, insisto, públicos y privados, porque eso también nos tiene bajo tensión. Todavía tenemos algunos jefes de servicio que llaman a los que tienen mira, si estás solamente con hipertensión, ven a cubrir el turno, o ven para acá si mira, tú te ves sano. El médico dice que puede estar con cierta precaución. Pero esos inventos y falta de respeto en tanto a los resguardos sanitarios de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, el órgano fiscalizador, nosotros enfrentamos el año pasado, por ejemplo, en Copiapó, cuando denunciamos que 23 servicios que se observó por parte de la CRM, el órgano fiscalizador de salud, tuvo que cerró un servicio, pero 21 están con su mano sanitaria. ¿Por qué? Porque alguna autoridad, o un intendente, o gobernador o gobernadora, interpreta de manera antojadiza una situación que vivimos, por ejemplo, en Los Lagos, cuando el ex intendente, hoy candidato constituyente, señalaba que aquí él manda y ninguna autoridad a él le va a dar una pauta en materia de salubridad. Esos mensajes, presidente, creo que hay que dejarlos muy a prueba de lectura de todos los niveles, porque eso nos enreda, confunde, y lo peor, que contagia y mata a nuestros compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras. Entonces, es importante también estandarizar esa política de autocuidado y poner también este respeto a los aforos. Tenemos en el espacio físico y desmitificar también que algunos, entendemos que el gobierno ya bajó la presión, pero algunos jefes de servicio, autoridades respectivas, están diciendo, mira, volvamos, veamos, probemos. Eso no puede ser parte de una construcción tan seria como esta ley que hoy día nosotros también tenemos a la vista y que agradecemos, por supuesto, esta invitación, presidente. Y por último, en la misma línea que se hablaba de este apoyo tripartito, en tanto experiencias comparadas, nos anticipamos también a esta vuelta de este periodo estival, ¿cierto? Todos van a venir del retorno del feriado, los que puedan salir y movilizarse. Eso va a tener consecuencias que esperamos sean mínimas, pero si también cada autoridad se hace parte de este espacio formal, donde las organizaciones sindicales, en este caso para nosotros, las asociaciones de funcionarios, participen activamente de manera resolutiva, nosotros tenemos que no es necesario colocar una ley, pero hay una forma de redactar que eso también nos involucremos todos y todos sin excepción. Yo creo que ese es el objetivo nuestro, presidente, a quienes están la gentileza de escucharnos, porque nosotros hemos relevado, y con el apoyo de ustedes, han sido muchos los parlamentarios, aquí está, aprovecho de saludar en particular, Alejandra Sepúlveda, nuestra diputada, que ha estado siempre, usted pero obviamente, Jiménez también, Yoma, bueno, Gastón Saavedra, muchos diputados, Marolabra, esta comisión ha sido, que han enriquecido también la posibilidad de ponernos a disposición, que es la finalidad que tenemos de cómo nos cuidamos entre todos y todas. Y cierro, presidente, con la posibilidad también
de señalar que no ocurran, ejemplo, y aquí estoy autorizado por una amiga que es enfermera en Ayacara, que son del sur, conocen esa localidad, cerca de Hornopiren y en Chehuil. Pongo el ejemplo gráfico porque esa persona, profesional mujer, está embarazada. Y quiero que dice la alcaldesa o quien asesora a la alcaldesa de Chaitel, dice, mira, como es un servicio esencial, este lugar que está rural y que tenemos que atender a los funcionarios, tienes que estar presente. Pero primero, hagamos el esfuerzo desde el rol del Estado, rol municipal, de rápidamente que salgan esas personas vulnerables, entendiendo que la protección de la maternidad a la maternidad no está ni siquiera en revisión, si tiene que respetarse institucionalmente. Ese enfermero hoy día, ahí recién después de un mes y medio, hace 2 meses, ha estado tratando, concurriendo a trabajar. Ocurre este ejemplo que yo coloco en esta síntesis también, que me permití, presidente, compartir con usted, porque eso no debería ser. Y si esta ley opera, que sea ley viva y no ley muerta, porque creemos que lo que está aquí también poniéndose por delante siempre será, mientras tengamos pandemia, otros temas sanitarios de salubridad nacional o mundial, tiene relación con temas de la salud y la vida por delante. Y el último, presidente, también de las compañeras de la Propungi, de los jardines infantiles, esta obsesión también de ponderar aquellos aspectos con materia de la cuna, como también las condiciones de, no solamente relaciones laborales, sino de los ambientes físicos. Tengamos precaución porque los pilotos no pueden darse en Puerto Sydney, claro, lejanos de las ciudades más centrales, o en Villa O'Higgins. Pero esos son ejemplos aislados. Lo que tenemos que hacernos cargo es cómo también esta ley, insisto, se materialice, sea una ley viva y que nos ayude también a mantener este autocuidado. Agradecemos, presidente, su buen oficio de invitarnos junto a los compañeros de nuestra central, somos afiliados, y saludar nuevamente a todos quienes tienen la gentileza de escuchar a la EDEF y felicitar también este periodo de conducción, éxito en este proceso que para nosotros esta comisión es neurálgica en materia de relaciones laborales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, José. Yo, bueno, antes vamos a dar la palabra a los diputados y diputadas si hay alguna pregunta para José y Horacio. Pero antes de eso, me imagino que va a haber alguna pregunta, José. Entonces, cuando le toque responder, por favor, si se puede referir muy breve, porque vamos a tener una sesión especial respecto al tema, pero yo sé que hay una preocupación grande dentro del sector público respecto a la consulta, ¿no es cierto?, a la consulta del nuevo empleo. Entonces, si nos dice algo muy breve, ¿qué piensa la NEF? Porque igual yo sé que mandaron una carta pidiendo audiencia acá, vamos a tener una sesión respecto a eso. Pero a mí me ha llegado por todos lados que hay una preocupación grande, para que cuando le toque responder ahí nos pueda contar un poquito de eso también. Bien, pasamos a ofrezco la palabra. Diputados, diputadas. Presidente. Diputado Labra. Sí, yo quería hacerle una consulta a don Horacio y de pasada a don José también, en la opinión de los trabajadores y las trabajadoras. Yo tengo tenemos, para no usar tanto el yo, una opinión bastante complicada de las mutuales. Me gustaría, yo sé que existen y claro, están dentro del asunto, pero dejar la resolución de este tipo de asuntos en manos de las mutuales no me parece muy, muy certero. Lo otro es que se pone lo del seguro, que explicaba muy bien, un sobreseguro, en realidad se está pagando para poder tener seguridad. Y de nuevo se está cargando la mano a los propios trabajadores y las trabajadoras. Eso me gustaría que me pudieran ser más concretos, porque yo sé que lo hablaron, pero quiero reafirmarme la idea. Muchas gracias, presidente Jiménez. Gracias, diputado Laura. Horacio y José, vamos a ir acumulando preguntas y para que las vayan anotando si tienen. Diputada Sepúlveda. Ya. Muchas gracias, presidente. Saludar a Horacio, a José. Disculparme que me haya integrado más tarde, pero estaba en la Comisión de Obras Públicas. Estábamos tramitando ahí una moción precisamente del COVID, con las licencias de conducir. A mí lo que me preocupa, yo no sé si ustedes tienen alguna referencia de esto, en relación a las secuelas del COVID, que es algo que a mí me preocupa mucho.
porque depende del tipo de licencia médica, ¿no es cierto? Si es laboral, va a estar en las mutuales y aquí, ¿qué va a pasar si el tipo de secuelas, ¿no es cierto?, nos complica? De que las mutuales deberían seguir tratando a esa persona, ese funcionario público, ¿no es cierto?, permanentemente. Y no solo en el caso del COVID. Yo creo que los estudios que hemos visto, las complicaciones respiratorias, cardíacas, de salud mental, etcétera, han sido cosas que todavía, quizás por la presión que tenemos por la pandemia, no la hemos visto con la acuciosidad que a lo mejor después en unos meses más lo vamos a hacer. Entonces yo quisiera saber si ustedes están chequeando eso con los funcionarios públicos, con los trabajadores, si tienen alguna visión de esto, y cómo podríamos, a través de esta ley, con todas las observaciones que hay que hacer, a mí me complica también el doble pago de seguro, yo creo que no corresponde, con lo que hoy día hay, debería ser suficiente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con las secuelas? Porque ese directamente, que tienden directamente, y que después no nos sale que son enfermedades preexistentes, es la que a uno le preocupa para no llevarlo al sistema público de salud, sino que lo siga atendiendo las mutuales. Entonces, no sé si han revisado, si han visto las secuelas, si están monitoreando eso en sus colegas. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. ¿Se ofrece la palabra? No veo nadie más. Horacio, José, ¿quién quiere responder primero? Porque la pregunta iba para ambos. Respecto a las mutuales, la pregunta del diputado Labra. Mira, no sé, José, no te incomoda que vaya, ¿no? No, usted, por favor, compañero, adelante. Bueno, gracias. Ya. Bueno, mira, nosotros tenemos una opinión con respecto al sistema mutual, ¿ya? Y efectivamente hay varias dudas con respecto a esto. Más aún tratándose del COVID, por ejemplo, cuando para algunos sectores, ¿no es cierto?, de trabajadores, es reconocido como una enfermedad profesional. Ya voy a hablar sobre ese tema primero, después vamos a ver sobre las complicaciones que pueden tener las secuelas que dice la diputada Alejandra Sepúlveda con respecto a esta enfermedad. Entonces, el problema que tenemos es que efectivamente entra en el mismo patrón de reconocimiento de cualquier otra enfermedad profesional. Ya no, aquí no hay una ley especial que diga que el COVID tiene que ser tratado distinto a una reconocido, la tramitación para el reconocimiento tiene que ser distinto a una tendinitis, por ejemplo. No dice eso, o sea, está dentro del 109, ¿no es cierto?, del artículo 109 de la ley 10.744. Y ahí tenemos un problema, porque efectivamente si uno analiza el reconocimiento de las enfermedades profesionales por parte de las mutualidades, lo primero que uno tiene que saber es que son jueces y partes, ¿ya?, para calificar. Un segundo elemento es que efectivamente si uno mira las estadísticas, el 95% de las enfermedades musculoesqueléticas son rechazadas. ¿Ya? Eso es una realidad, es cuestión de meterse a los datos de la suceso. ¿Ya? El 95%. Entonces, ahí tenemos un gran problema. O sea, y las otras que le sigue, digamos, en la cantidad de rechazos son las enfermedades psicosociales sociales asociadas al mundo del trabajo. ¿Ya? Entonces, la verdad las cosas es que ya ahí hay un problema bastante serio que efectivamente como que la cosa ahí, la pelota como que se tranca, ¿no? Y lo otro que, claro, una vez que ya esto pasa, y si algún trabajador que tenga COVID queda de alguna u otra manera con secuelas, se supone que la ley debe cubrirlo a él, ¿no es cierto?, de por vida en esta circunstancia. Entonces, pero el problema es el reconocimiento. ¿Cómo se da ese paso ahí en esa situación cuando los trabajadores, por ejemplo, no tenemos ninguna posibilidad y los organismos que fallan la competencia, es decir, yo trabajador frente a la mutualidad, es la suceso? ¿Ya?
Y ahí, digamos, también nos encontramos con un problema serio, porque efectivamente, si la misma sucesos son las que da esta estadística, entonces aquí lo que hay en materia de enfermedades profesionales, de reconocimiento de enfermedades profesionales, es que estamos tirando, ¿no es cierto?, o estamos escondiendo la mugre debajo de la alfombra, porque eso es imposible en este país, ¿no es cierto?, que efectivamente en el caso de las musculoesqueléticas, ya efectivamente haya solamente un 5% trabajadores que tengamos. Y digo musculoesquelética porque en realidad es una enfermedad que traspasa, digamos, las áreas económicas. Se puede dar en el compañero de la construcción, en de la maestranza, pero también se da, ¿no es cierto?, en la administración pública, en la gente de los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí lo que hace falta es que efectivamente aquí había hasta el gobierno pasado, ¿no es cierto?, se venía manifestando y se venía estudiando estos temas, ya en el marco, ¿no es cierto?, de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿ya? Bueno, este gobierno efectivamente no ha hecho absolutamente nada con respecto a ese tema, ¿ya? Hay que destacar que efectivamente tanto pensiones como los temas de salud, los temas de salud ocupacional recaen en la misma cartera. Entonces ahí siempre se nos ha dicho que pensiones es como la preocupación fundamental y el patito feo viene siendo el tema de la salud ocupacional. Entonces yo creo que ahí no se ha avanzado absolutamente nada, porque lo que se proponía en esta situación es que hubiera una comisión independiente ya de las mutualidades, ¿no es cierto?, que efectivamente de alguna u otra manera calificara qué es enfermedad o no es enfermedad profesional. Entonces, yo creo que en realidad, si bien es cierto, es importante el avance que para algunos sectores, en el caso de la salud, y ahora se está viendo también, entiendo en el Senado, algún reconocimiento a toda la gente que trabaja en el tema del retail, que atiende público, de la enfermedad como profesional en esta cosa. A mí lo que me parece que efectivamente es una situación que, siendo un avance, pero creo que está dentro de la lógica del reconocimiento de todas las enfermedades profesionales y por lo tanto no es algo que en realidad nosotros nos guste como debiera ser, porque ya efectivamente el reconocimiento es una cosa muy engorrosa y efectivamente está en manos solamente de un puro sector que son las mutualidades. Muchas gracias, Horacio. José. Sí, gracias, diputado. Sí, yo creo que la pregunta que hacía el diputado Manuel Laura, en parte ahí yo creo que muy bien se hablaba de Humberto, como son estas mutuales instituciones que se encargan de la prevención y del tratamiento de los trabajadores y trabajadoras que sufren accidentes del trabajo y otras enfermedades profesionales, nosotros, bueno, efectivamente en el proceso de cómo abordaron el COVID hay bastante información que fueron más restrictivos sus acciones al inicio, hablando abril-mayo, y algunas diferencias que tuvimos también con el órgano que fiscaliza las mutuales, que es la Superintendencia de Seguridad Social. Tuvimos la oportunidad de conversar con el ex superintendente y también con la actual, para generar una posibilidad de anticiparnos, y me refiero particularmente al sector público. Pero ahí nosotros quisimos relevar, presidente, también la importancia del Instituto de Seguridad Laboral. Creo que es un organismo público que también está en la línea de este acompañamiento, con toda la experiencia acumulada, muchos profesionales, ¿cierto?, que nos acompañan, incluso en el protocolo que trabajamos con ENEF, que pusimos a disposición de nuestra base y también del gobierno, entendiendo que no era competir, sino que un insumo más en este autocuidado que yo me refería anteriormente. Y ahí hay un camino que avanzar, que ojalá sea parte también del proceso democrático de ustedes y de nosotros, en tanto representantes de los trabajadores y trabajadoras, para poder abordar esta materia, relevando la función pública que cumple un importante servicio que es el Instituto de Seguridad Laboral. Y lo conoce muy bien el subsecretario de Previsión Social, que está presente con nosotros. Entonces, y ustedes también, yo creo que eso ayudaría también al nivel de madurez para enfrentar estas crisis sanitarias, en tanto hoy día todavía no termina y está plenamente vigente el contagio. Yo creo que ahí tenemos ese capítulo que asumir y estamos también disponibles porque somos parte de la estructura también del Estado. Y lo segundo, con respecto a la diputada Alejandra Sepúlveda, muy rápido, efectivamente yo lo señalaba, tenemos un estudio, hice una encuesta, casi 8.000, 9.000 personas, lo hicimos con la Internacional de Servicios Públicos, y hay materias que no se abordan por sí mismos porque se dan por entendidas. Es decir, cómo se desplaza un funcionario que hace turno, uno ocupa su vehículo particular, otro en el transporte del metro,
el bus. Entonces, claro, hay una situación de acompañamiento y lo otro que se quedan en sus casas, que se invisibiliza, los ejemplos que yo colocaba, para no repetirlo, esos factores que tienen relación con la salud mental. Ya hemos estado teniendo algunos reportes, hay un estrés en sí mismo acumulado, un agotamiento también, porque algunas autoridades tienden a ocupar los fines de semana señalando bajo presión, oye, preséntame el informe a las 8 de la mañana del lunes porque el viernes no cerraste bien tu informe y terminaste a las 7 y tenías que quedarte hasta las 8. Ese manejo es bastante perverso y tiene que ver cómo se aplica un buen criterio, asumiendo también estas secuelas que son incluso compañeros y compañeras nuestras que han compartido con sus hijos menores, que trabajan durante el día cuidándolos, me refiero a niños pequeños, bebés, incluso menos de 12 años, y trabajan en la noche, se conectan en la noche desde las 21 horas, 22 horas, hasta las 4 de la mañana o hasta que se les da sueño. Y así es toda la semana y esos aspectos se visibilizan. Y los lugares de trabajo, como no hay una silla con capacidad ergonómica que se cure, ¿cierto? Lo que es Humberto, se ocupa la cama, se ocupa el dormitorio, parte de la cocina, parte del comedor. Entonces, en eso también nosotros estamos teniendo ahí a la vista y esperamos recoger también en esta mesa de trabajo que esperamos que el gobierno reponga en 2021. Ya hemos oficiado al presidente del subsecretario de Hacienda, no hemos podido todavía reinstalarla este año, pero ahí creo que es pertinente y con el apoyo de ustedes como Comisión de Trabajo y Previsión Social y también con el gobierno, por supuesto, poder abordar estas materias que yo creo que son aspectos incluso invisibles porque van a tener un efecto inmediato post-pandemia. Ya lo estamos viendo en algunos casos de compañeros que han presentado licencias médicas por estrés, por agotamiento e incluso también violencia de género. Y eso ha sido un incremento controlado, pero en sí mismo hay violencia también oculta en esta situación que no se visibiliza en un relato o en una ley, como yo creo que también la responsabilidad es hacer un seguimiento en conjunto de carácter tripartito, que es fundamental y lo que nosotros respaldamos. Eso, presidente. Gracias, José Pérez. Si viene, le damos inmediatamente la palabra al diputado Melero y Equicuren, pero quería insistir en lo que había planteado el diputado Labra, ¿no es cierto?, respecto a las mutualidades. Es súper atingente esa pregunta porque la verdad que hay un inciso o un artículo en el proyecto que habla justamente de eso, así que ahí vamos a tener especial atención. Diputado Melero me pidió la palabra primero y después el diputado Equicuren. Sí, don presidente, muy breve. Primero, y antes que nada, saludar a José Pérez y a Horacio Fuentes. Creo que las opiniones que ellos han vertido son valiosas y ayudan a entender el contexto en el cual estamos enfrentando esta pandemia y los efectos que ha tenido sobre el mundo del trabajo. Y por consiguiente la legislación, no solamente aquí, en el área laboral, ha tenido que irse adecuando a los elementos nuevos que ha incorporado la enfermedad. Pero yo recojo de ellos una acogida general a la importancia, al beneficio y a la necesidad de este proyecto. Ellos hacen algunos planteamientos más específicos y algunas dudas, y también plantean otro tipo de situaciones, externalidades, hechos, algunos que se arrastran hace bastante tiempo en el país y que se potencian, digamos, producto del COVID, que obviamente esta comisión tiene que atenderlos y verlos, ¿eh? Y qué duda cabe, presidente, que lo que al final nos va a llevar a buen término en esto es que el programa de vacunación anunciado tenga buen efecto. Yo estoy optimista, creo que el hecho de que el país tenga 35 millones de vacunas, que esta semana lleguen 4 millones y que haya 10 millones comprometidas con el laboratorio Pfizer y con este nuevo laboratorio chino, más las que están por llegar, creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que el país ha garantizado para la población un programa de inmunización importante. No todos los países tienen esto. Estas cosas a veces nosotros no valoramos las cosas que también se logran y que nos permitan enfrentar en manera más definitiva esto. Ahora el desafío es vacunar a la gente en el tiempo que se ha planteado, y yo espero que al primer semestre tengamos a todo el mundo inmunizado y podamos tener un mejor porvenir. Dicho esto, presidente, yo quisiera sugerirle a la comisión, me preocupa que avancemos en la hora y no avancemos en el proyecto, que dado que hay una opinión general positiva, pudiéramos tener hoy día una votación en general y para la sesión siguiente habrá un periodo para presentar indicaciones, podemos acoger
varias de las cosas que se han planteado por los dirigentes que han hablado y algunas cosas que han planteado algunos parlamentarios, resolver dudas y darle esta legislación, ojalá, presidente, para que la podamos votar el viernes. Tenemos la última sesión del año y yo creo que esta es una ley que ojalá quede totalmente tramitada en la Cámara y podamos avanzar, y para eso es importante que demos esta señal hoy día. Gracias, presidente. Gracias, diputado Valero. Lo que acordamos la sesión pasada es que hoy día votábamos en general y íbamos a poner un plazo para las indicaciones, que había sido incluso el mismo día de la próxima sesión, pero yo entiendo que en marzo, y ahí podemos poner un plazo de que sea un día antes de que tengamos la primera sesión para que podamos estudiarlas bien. Pero hoy día lo votamos en general y esta semana estamos solamente autorizados para sesionar hoy día y el miércoles. Y de hecho estamos preguntando acá en esta sesión, usted no había llegado todavía, para ver si podemos correrlo al jueves, porque incluso venía el permiso con día, decía día miércoles. Entonces estamos averiguando para ver, pero es solamente por el seguro, por el proyecto de seguro de desempleo. Así que igual se va, claro, igual se va a correr para marzo. Y bueno, al final de la sesión, después que votemos en general, vamos a poner el plazo de las indicaciones para que la primera sesión de marzo podamos empezar la discusión en particular. Diputado Eguiguren. Gracias, presidente. Primero, agradecerle a don José Pérez y a don Horacio Fuentes su presencia en la comisión. Siempre es importante oír a los trabajadores del sector público y del sector privado, y la verdad que eso ayuda mucho a mejorar las leyes, la legislación, porque al final del día estas tienen que ir destinadas a ellos, a las trabajadoras y a los trabajadores. Decir que José Pérez tiene mucha razón cuando habla de que aquí ha habido situaciones, efectos secundarios que ha golpeado profundamente el COVID. Y nosotros en un comité que hemos, más que un comité, una bancada por la salud mental que lidera Gabriel Boric y que nosotros hemos ido trabajando con el gobierno, justamente le pedimos al gobierno que en el presupuesto del 2021 estuviera considerado un espacio especial, un programa especial, si es que no un mayor porcentaje en los recursos destinados a justamente la salud mental, que tanto ha aumentado las enfermedades con salud mental en trabajadoras y trabajadores de este país. Y el gobierno así lo hizo, ¿no? Y tiene un programa especial destinado justamente a este punto, y yo lo valoro mucho. Siempre es poco con respecto a lo que hay afuera. Chile está muy al debe en temas de salud mental, sobre todo en el mundo del trabajo. Pero este gobierno por lo menos ya dio un paso importante con respecto a los presupuestos de los años anteriores. Y lo otro, presidente, es recordar que cuando se habla del seguro aquí, este seguro lo paga el empleador y no el trabajador. Y este seguro, este seguro cubre todo el copago del trabajador, sea FONASA o ISAPRE. Y lo otro que quería también decirle, para tener mayor claridad, que este proyecto contempla la doble instancia, contempla la apelación. O sea, se puede apelar al suceso de lo que señale, manifieste o exprese las mutuales. Y eso también le da un grado también de tranquilidad y de respaldo también a los trabajadores. Así que yo creo que al minuto de la discusión, de plantear los temas, es importante tener claro estos dos aspectos que se han planteado aquí en el debate. Gracias, presidente. Gracias, diputado Eguiguren. Bueno, ahí tenemos una diferencia respecto a las mutuales. Yo personalmente creo que no es bueno que ellos diriman entre la controversia entre el empleador y el trabajador, pero eso yo creo que lo vamos a ver ahí en la discusión en particular. Pero no me puedo dejar pasar algo que dijo usted, diputado Eguiguren, sin ánimo de entrar en una polémica ni nada, sino que de la mejor manera posible, como usted es diputado oficialista. Usted dijo algo que es muy interesante, dijo, siempre es bueno escuchar a las organizaciones sindicales. ¿Ah? Entonces yo creo que eso también lo traspase a Hacienda, porque yo le había hecho esto de la consulta del nuevo empleo público. Yo creo que es súper bueno que se consulte, que ayude usted ahí para que el gobierno haga esa consulta con la ANEF, con los empleados públicos, porque hay una preocupación tremenda, ¿no? No es materia de esta sesión, la vamos a ver en la próxima sesión, pero para que nos ayude ahí
de aquí a esa sesión que nos toque ver eso, por favor. ¿Ya? Don Pedro me había pedido la... Sí, presidente, es que hubo una pregunta que se formuló, que supongo deberá contestar el subsecretario, respecto a qué sucede cuando el seguro, los dos seguros que pueden, el seguro que tenían, por ejemplo, el señor Horacio Fuentes en su empresa por el COVID y el seguro que establece esta ley. ¿Cuál de los dos prevalece? Esa pregunta quedó sin respuesta, presidente. Sí, que al final le iba a dar la palabra ahí a don Pedro Pizarro. Veo que no hay más preguntas para ni Horacio ni para José. Don Pedro, subsecretario. ¿Perdón? No, Gracias, don al subsecretario. Sí. Al otro Pedro. Sí, a ver, bueno, agradecer a ambos expositores que nos acompañaron hoy, a don José, a don Horacio, y a todos los expositores que hemos tenido los días anteriores, que creo que ha sido muy útil poder escuchar las diversas opiniones sobre este proyecto que estamos viendo. Respecto a las dudas que fueron planteándose, algunas fueron contestadas por anterioridad. Respecto al tema del seguro, ¿qué contempla la ley? La ley contempla que primero opera el plan obligatorio que cada uno tenga, luego va a operar este seguro y luego operan lo que son los seguros complementarios. ¿Y eso por qué? Porque los seguros complementarios habitualmente tienen como causal para no pagar el estar en pandemia. Hasta la fecha lo han hecho, pero lo han hecho pero con una causal que está vigente. Estando vigente el seguro, lo más probable es que eso deje de ocurrir. Y de hecho, todo lo que son las estimaciones de gasto y cosas se han hecho pensando en que este seguro va a operar después de lo que es el plan obligatorio, pero antes de los planes complementarios, eventualmente si fuese así, porque estos planes complementarios, tal como dije, tienen habitualmente la causal para excepcionarse de pagar el hecho de estar en pandemia. Entonces, por eso es que se establece ese orden de prelación. El tema de que sean las mutuales, a ver, lo que se hizo ahí, me estoy adelantando un poco lo que es la discusión en particular, pero ya de que han surgido los temas, estamos replicando el modelo que hay para salvar diferencias en los comités paritarios. En los comités paritarios también existe y está contemplada una modalidad en que en primera instancia es la respectiva mutual la que resuelve cuando hay conflicto en el comité paritario y cualquiera de las partes puede, lo que diga la mutual respectiva, apelar a la suceso y es la suceso la que termina siendo la que dirime las diferencias. Entonces, por eso es que se establece este mecanismo acá, y un mismo mecanismo que ya existe para dirimir diferencias que existan al interior de los comités paritarios. Yo entiendo que han sido los dos puntos como más trascendentes de lo que se ha ido comentando. Hay otros más, pero entiendo que cuando vayamos a la discusión en particular nos iremos metiendo más en detalle en eso. Y ahí, en base a lo que se ha ido escuchando, entiendo también que las indicaciones que cada uno quiera presentar y enriquecerá el debate a medida que las vayamos discutiendo una y otra. Así que esos dos puntos quería aclarar, presidente. Quiero hacer una consulta, porque cuando estábamos viendo este proyecto, estaba el proyecto del diputado Silver, que quedamos de verlo, suponía que este mejoraba el otro, era mejor que el otro. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Lo vamos a poner en tabla? ¿Lo vamos a seguir viendo? Esa respuesta quería antes de... Y lo otro que entendí que no íbamos a votar hoy día. No aparecía por lo menos en la citación. Yo te entiendo que hay un acuerdo, pero no aparece la citación. Es que no es necesario, no era necesario ponerlo en la... No, porque basta que alguien pida el cierre del debate y tendríamos que votar, pero lo íbamos a votar la vez pasada, ¿se acuerda, diputado Labra? Y el diputado Jackson nos pidió, como lo pilló de improviso, porque tampoco habíamos dicho... Si era en marzo la próxima sesión, lo votábamos en general, después de escuchar a la NEF. Tampoco alcanzamos a hacerle preguntas al Ejecutivo, a los que pusieron para eso, ¿no? Hoy día iba a venir la ministra también, don Pedro, ¿no? ¿Se excusó? No estaba invitada, no hemos recibido excusa de ello. Okay. Estaba con otro tema, pero espero ser suficiente, diputado, para las respuestas que requieran para este proyecto. Sí, no, está bien, su secretario, pero como aparecía también que ella venía, por eso era la duda, pero para términos del Ejecutivo tenemos al subsecretario. Diputado Eguiguren. Diputado Eguiguren. Estaba sin micrófono. Desconecta el... Ahí sí. Presidente, solamente para reforzar lo que usted señala, si no entendí mal, esta comisión tenía su sentido en vista que el diputado Johnny Jackson pidió
justamente estos días para hablar con su equipo y poder votar en conciencia e informado y muy claramente. De manera que se entendía que el día era justamente una sesión para votar y más allá de que no estén en la tabla, está así votado por todos nosotros. Todos estábamos contentos que el día votábamos este proyecto, ¿no? Sí, pero si miren, más que entrar en esa diferenciación, yo creo que hay consenso en este proyecto, al menos sí salió en el Senado. Yo tengo alguna diferencia en el articulado, como por lo que planteó el diputado Labra también en un par de artículos ahí que también tengo duda, pero respecto a lo general no creo que haya mayor diferencia entre nosotros. La única duda que ahora me quedó de la pregunta del diputado Labra y que a mí la verdad que me falla la memoria, así que le voy a pedir a don Pedro Muga que nos recuerde la memoria, es qué pasó con el proyecto del diputado Silver, ¿qué acordamos? Presidente, corrían por cuerdas separadas, ¿ya? Este proyecto tiene urgencia suma. Por esa razón tenía preferencia en la tabla y el diputado Silver no accedió tampoco a retirar su moción. Él quiere que su moción se trate en el momento en que la comisión deba tratarla, ¿ya? No son incompatibles ambas mociones. Presidente. Diputado, don Francisco del Río. Sí, sobre lo mismo, Presidente, aclarar también en algunas de las conversaciones que se tuvo cuando los dos proyectos estuvieron en tabla. Lo que ocurre es que la moción del diputado Silver es idéntica a una moción originalmente presentada en el Senado por el diputado Letelier, Guiller y otros, que establecía la presunción de laboralidad de los contagios de COVID en el caso de los trabajadores dependientes. Ahora bien, esta se explicó en el Senado y se explicó acá también en la Comisión de Trabajo, es la misma moción, que la presunción de laboralidad en realidad no redunda en una mayor protección a los trabajadores, porque la laboralidad de los contagios en el caso de los trabajadores dependientes, especialmente en el ámbito de los contagios que se hacen en un trayecto, se deben determinar por las mutuales y por los sucesos caso a caso, o sea, no redundaría en una mejor protección. Por eso, en el Senado se formó, bajo la coordinación del subsecretario Pizarro, una pequeña mesa de trabajo a la que acudieron en las mismas sesiones también con la Confederación de la Producción y Comercio, estuvieron trabajadores del retail, estuvo la CUT, estuvieron la Asociación de Mutuales, y se arribó a que lo mejor para el trabajador es que cuente con un seguro durante todo el estado de emergencia y hasta unos meses después, creo algo así, que lo siga a él, que sea de cargo del empleador y que cubra todo el copago, sea que el trabajador pertenezca a FONASA o a ISAPRE o lo que sea. O sea, el trabajador se desliga del problema económico que puede acarrear el contagio de COVID. Eso es mucho más protector de alguna manera que el hecho de contar con una suerte de presunción de laboralidad que en definitiva esa presunción se tiene que corroborar en un tribunal y el trabajador contagiado por COVID no está para tribunales, créame, y eso creo que estaríamos todos de acuerdo. Entonces, esas mismas explicaciones se dieron cuando las 2 o 3 veces que se puso en tabla la moción del diputado Silver por su intermedio y llegó entre medio de este proyecto y que es una solución a ambas. Es cierto, los dos proyectos tienen 2 boletines aparte. Sin embargo, la materia es exactamente la misma y la solución es una única que estamos viendo ahora con las opiniones de los trabajadores y otros expertos. Gracias, Francisco. Bien, pero yo no me recordaba, don Pedro Muga ahí nos recordó bien. Yo creo que lo lógico y yo soy muy respetuoso de las mociones que presentamos nosotros. Yo voy a poner en tabla, de vuelta al receso, inmediatamente darle una agilidad máxima al proyecto del diputado Silver, porque creo que lo que corresponde también es con las mociones que presentamos nosotros. Así que, pero hoy día no podemos hacer nada con esa moción, sino que hacer lo posible de verla lo más rápido posible de vuelta del receso. ¿Ya? Bien, presidente. ¿Quién más se ofrece la palabra? Yo. ¿Diputado Sepúlveda? Sí, no, cortito, solo para que no quede ninguna duda, porque lo que plantea, yo creo que de muy buena intención, Francisco del Río, ¿no?
esto de la igualdad de las dos mociones parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara del diputado Silver, hay que tener cuidado con eso, porque no se vaya a interpretar de alguna otra forma, ¿no? Yo creo que hay que ser cuidadoso en esas cosas. No está presente el diputado Silver, ¿no?, como para poder retrucar o contrarrestar esas palabras, entendiendo que no debería haber ninguna intención, otra intención en eso, ¿no? Y yo no sé si es posible, aquí no hay posibilidad de fusión, ¿no, don Pedro, de poder buscar la fórmula, porque al final vamos a estar tramitando materias que puedan ser absolutamente complementarias. No, Eso, presidente. Don Pedro. Eso se conversó en su oportunidad, señora Alejandra, y el Ejecutivo no Sí. estuvo dispuesto a No, pero lo que vamos a hacer y lo que propongo yo, diputada Sepúlveda, es ponerle máxima urgencia a nosotros. Yo como presidente me comprometo a ponerlo en tabla lo más rápido posible. Si hay que tener audiencia, hacemos la audiencia en 1 a 2 sesiones para que trate de irse junto con el otro proyecto, digamos. Y, muy bien. ¿no es cierto? Yo esa es más o menos la solución que veo, porque yo me recordaba, y bueno, don Pedro nos lo dijo, que no en algún momento no se aceptó eso. Así que no podemos hacer nada más. Se sumó Gabriel, el presidente, hace usted. ¿Me había pedido alguien, subsecretario? Presidente, respecto a lo que se estaba hablando recién, si bien es un tema que va a quedar ahora para verlo en marzo, pero que este proyecto y el proyecto del diputado Silver apuntan a un mismo tema, pero con una solución distinta. Entonces, tener una misma situación, pero con dos soluciones distintas, no es el idóneo. O sea, el idóneo es llegar con la solución que creamos que es la mejor de todas. Pero estoy poniéndome en el escenario de que se aprueban ambas ideas. Estamos con dos cosas que apuntan a la misma finalidad. Entonces, pero creo que es más discusión para marzo que para ahora, pero ambas cosas, o sea, de hecho se partió discutiendo en el Senado una idea y se terminó en la otra. Aquí voy con eso, que apuntamos a la misma finalidad con ambas cosas. Bueno, pero eso se va a ver en la discusión propiamente tal, cuando entremos en la discusión de la moción. Yo creo que va a salir este tema. Gracias. Bien, José Pérez. José Pérez está pidiendo la palabra. Sí, gracias. Es para no interferir en presidente y responder lo que usted me hizo la consulta al inicio, que es aparte que nos convoca del poner frente a esta ley, digamos, sino que es con respecto a la consulta que denominó el Ministerio de Hacienda el nuevo modelo de empleo público y la manda a todo el mundo, y me refiero principalmente a la ciudadanía. Nosotros tenemos una diferencia, es lo que se ha planteado efectivamente. Si uno mira los titulares, ¿quién no quisiera estabilidad en el empleo? ¿Quién no quisiera indemnización? Pero estamos hablando del Estado, y el Estado es distinto al sector privado. Y lo que está hoy día puesto a la vista es no es una propuesta contundente y consistente. Nosotros entendemos que eso tenemos que vincularlo para el Estado, en tanto tener nuestro cuerpo, ¿cierto?, de hombres y mujeres vinculados a lo que hemos acuñado también para el sector público y para el trabajo, que es el trabajo decente. Eso implica ordenar la carrera funcionaria. Esta encuesta no recoge aquello, diputado. Y lo otro, no se habla nada de relaciones laborales, por ejemplo, que ustedes conocen muy bien como integrante de esta comisión, en materia de negociación colectiva, derecho a la huelga. Eso hoy día todavía está prohibido. En la Constitución que nos rige, está prohibido en el Código del Trabajo, está prohibido sindicalizarse. Cuestión que nosotros hacemos la negociación y todas nuestras acciones sindicales, de hecho, tenemos la ley de asociación. Entonces, a nosotros nos parece también, el tema, por ejemplo, no se toca el tema de capacitación, cómo se hacen las reconversiones, asumiendo incluso los desafíos futuros frente a las nuevas tecnologías de la información. Esa encuesta no lo recoge. Entonces, cuando se adelanta un sondeo para tener respaldo, y ese respaldo, digamos, ciudadano permita instalar un proyecto de ley, o un anteproyecto de ley, en este caso no conocemos, hay un consulto hacia la asociación sindical, y particularmente con la ANEF, que toca nuestro sector centralizado. Creemos que también una falta de respeto, y se lo hemos dicho también con la misma honestidad y franqueza, porque lo que hemos defendido, presidente, incluso tenemos propuestas, hay 5 estudios que se hicieron en el gobierno anterior, a petición nuestra, de una mesa sectorial, estudios que siempre recordamos, de un académico, el señor Racevich, que tomó 5 países de la OCDE, donde pueden poner a la vista y disposición cuál es el modelo de empleo público, porque insisto, este es de carácter político no partidario, político en tanto nos hacemos cargo de las buenas políticas públicas
que requiere la ciudadanía. Por eso que nosotros demandamos este Estado moderno, fortaleciendo el rol social, capaz sin duda de impulsar, por supuesto, el desarrollo y que asegure a toda esta comunidad que nosotros representamos, de carácter nacional, ¿cierto?, las condiciones dignas, justas, de competencia, que vele también por el acceso a la calidad y igualdad de oportunidades. Y por eso que cuando echamos de menos que nuestras instituciones públicas tienen que ser sólidas, porque es diferente a la empresa. Estoy cerrando, presidente, porque tenemos que entregar servicios de calidad, soluciones oportunas a propósito de la pandemia que estamos viendo, y sin duda también haciendo prevalecer el buen trato y algo que es fundamental nosotros, que tiene relación con la fe pública, la transparencia. Por eso es que para el trabajo de nosotros, trabajo decente como concepto, que no rojen esta encuesta, es lo que está al debe. Y esperamos pedirle, presidente, por su intermedio, a todos los diputados y diputadas, incluso al diputado Guigurín, que también lo saludamos, esos buenos oficios, de que implica este trabajo decente un derecho, ¿cierto?, al trabajo y estabilidad laboral. Porque no es lo mismo estabilidad y protección. Van de la mano, no son lo mismo, no pueden estar desarticulados. Con desarrollo, con justas remuneraciones, con retiros dignos y, por supuesto, con negociación colectiva y derecho a la huelga, con plena vigencia y respeto a los convenios internacionales. Por eso es que para nosotros es importante, y ojalá podamos debatirlo en el control democrático, como señalamos y sabemos esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, este capítulo, porque el gobierno seguramente, en su autonomía legal, va a insistir en que esta encuesta, cuando termine el 31 de enero, nosotros estamos trabajando para poner estos temas, que yo le permito una síntesis y agradecer su pregunta, presidente, porque en un documento que también releve aquellos aspectos que el Estado está al debe en este desarrollo y no administrar la precariedad contractual del Estado. Tenemos puntos de coincidencia, sin duda, pero por ejemplo el seguro de cesantía nada se habla. Y con eso cierro, presidente, que hay mucho documento, mucha historia, mucho legado de nuestro compromiso, en tanto abrazamos un servicio público, nos interesa modernizar, pero con la participación de las servicios públicos y por supuesto con sus organizaciones sindicales, y en particular con la ANEF. Muchas gracias, presidente, y a todos, gentilmente también, y todas que sí. Igual vamos a invitarlo más adelante, porque como lo dije al principio, sé que hay una preocupación tremenda dentro del sector público respecto a este tema, así que yo creo que vamos a tener una sesión especial destinada a eso. Diputado Silver, quiero saber si está en línea. Veo la foto ahí, pero no sé si está... Diputado Silver. No está en línea. Ponga en votación, presidente, y va a aparecer el tiro. Sí, entonces ya no habiendo más preguntas, yo creo que ya está todo clarísimo. Vamos a, como habíamos acordado, votar en general el proyecto para, una vez vuelta del receso, votar en... Allá, diputado Silva, antes de entrar en la votación en general, que estábamos hablando... Pero voy a fundamentar mi voto a la hora de intervenir. No, pero no le quería preguntar respecto a lo que pasa que preguntamos tuvimos un pequeño aquí conversación respecto a la moción que usted había presentado. Queríamos saber si yo propuse algo, verlo apenas volvamos en marzo. No sé si usted tiene una propuesta mejor, porque en algún momento se acordó o no se aceptó juntar la moción con el mensaje, o con la otra, no son mensajes, eran proyectos también, pero el gobierno no lo aceptó, y quedó la moción, que somos varios firmantes por lo demás acá, quedó ahí en veremos. Entonces yo estoy proponiendo que la veamos en marzo. La voy a priorizar, digamos, una vez vuelto el receso. No sé si usted tiene otra, se le ocurre algo mejor. No, bueno, gracias, presidente. No, del punto de vista lo formal, yo creo que obviamente ambos proyectos son en los hechos incompatibles, porque nuestro proyecto no irroga una suerte de sobreseguro adicional, y la discusión está en lo conceptual. Si es que el seguro que pagan actualmente los trabajadores, que financia la infraestructura de mutuales, que por largos años se ha consolidado a propósito justamente del ahorro de los trabajadores y también del aporte, por supuesto, de los empleadores, está en condiciones o no de financiar el retorno, en este caso seguro, o a cambio, como lo plantea el Ejecutivo en esta propuesta que acordó en el Senado, es necesario un seguro, en este caso adicional, con una tasa distinta a la que hoy día efectivamente están pagando los trabajadores. Yo siempre lo he graficado, que es como si por 20 años trabajáramos un siniestro para cubrir un terremoto, y llega el terremoto y la aseguradora nos señala que hay que construir o pagar efectivamente un seguro adicional, cuando en los hechos justamente hemos pagado esta prima, y la ley de accidentes del trabajo debiera asumirla, porque obviamente hablamos del retorno de los trabajadores. Y en segundo término,
un tema que se va a dar en la discusión en particular va a ser justamente el que, a mi juicio, el gran perjudicado va a ser en los hechos FONASA o la red pública, quienes van a soportar los costos financieros en su gran medida a propósito de esta decisión. Por eso yo creo que va a estar en la discusión en particular. Ya se tomó esta decisión, estamos citados a votar y obviamente creo que es mejor avanzar respecto a este proyecto. Perfecto, muchas gracias, diputado Silver. Don Pedro, entonces, muy bien. Entramos en votación, tomamos la votación. Don Ramón Barros, ¿cómo vota usted? Voto a favor, señor presidente, gracias. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor, secretario. Señor Jackson. Señor Jackson. ¿Puede ser el final, por favor? ¿Puede ser el final, por favor? Un segundo. Señor Labra. Yo me abstengo. Señor Melero. Presidente, yo voy a votar a favor porque considero fundamental conciliar y fortalecer y adecuar los derechos de los trabajadores en el marco de una pandemia que nos obliga a tener un tratamiento distinto a lo que habitualmente significa en tiempos de normalidad sanitaria en un país. Creo que es una adecuación urgente, necesaria, que va a ayudar mucho a los trabajadores chilenos, como también a la ciudadanía en el acceso a los servicios públicos y en las facilidades que debemos de tener para sacar adelante al país de esta situación. Voto a favor. Señor Ramírez. A favor, señor secretario. Señor Saavedra. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Presidente, yo entendiendo que hay muchas cosas que hay que mejorar y hay que buscar la fórmula, y espero además que el diálogo que podamos tener con el subsecretario, como lo ha demostrado él en varias ocasiones, podamos mejorar este proyecto, porque yo tengo muchas aprensiones, pero yo creo que no podemos cerrar la puerta a poder mejorar sobre todo las condiciones de salud. A mí me preocupa lo que ocurra posteriormente con los trabajadores, así que voto a favor, presidente. Señor Silver. Señor Silver. Señora Yomans. Señor Silver. A ver, como lo hemos señalado en mi intervención, yo me voy a abstener. Primero, lo sustantivo, que tenemos un proyecto alternativo que no irroga costo alguno para los trabajadores ni para los empleadores. Pero lo más complejo es que la propia exposición de FONASA, que los colegas parlamentarios lo tuvieron a la vista, señala que es FONASA quien entregará un 100% de cobertura a los trabajadores del tramo B, a los trabajadores del tramo C, C y D mayores de 60 años, lo cual es lo hecho, genera que finalmente estamos trasladando, aparte de esta sobretasa, el costo a FONASA, vale decir, al Fisco de Chile, nuevamente la reincorporación donde a nuestro juicio, obviamente el sistema de mutuales debió haber respondido de una forma distinta. Bueno, vamos a plantear indicaciones en esa línea, pero hoy día, en las condiciones que está el proyecto, obviamente yo me voy a abstener. Señora Yomans. Sí, presidente, yo voy a votar a favor del proyecto en general, pensando también en todas las modificaciones que tengo la certeza y la convicción de que podremos aprobar también en la comisión y por lo tanto modificar algunos contenidos que permitan mayor protección para la y los trabajadores, pero así como también lo señaló la diputada Sepúlveda, yo también espero avanzar con la idea por lo menos general del proyecto para poder así contar con un proyecto de ley que permita tener no tan solo lo que dice relación con el seguro como tal, sino que también con el protocolo, que en eso al menos los trabajadores y trabajadoras me han señalado que tuvieron bastante incidencia en la incorporación también de su visión, y yo considero que esa parte al menos del proyecto me parece que es fundamental que se pueda avanzar en términos de la implementación. De hecho, es más, presidente, y solo con esto termino, creo que este proyecto llega muy tarde, o sea, estuvimos todo el año con una pandemia
que fue bien compleja para los trabajadores recién ahora. O sea, para una segunda ola vamos a tener un protocolo, vamos a tener medidas de seguridad. O sea, creo que ya eso es demasiado inquietante, el no poder contar con certeza de algunas medidas sanitarias y de protección para los trabajadores, y por eso prefiero avanzar en esta oportunidad y espero que en marzo podamos terminarlo. O sea, yo creo que ya vamos a llegar bien tarde, pero lamentando eso, sí espero que podamos desde esta comisión tener al menos también las modificaciones que permitan un avance mayor para y los trabajadores. Señor Jackson. A favor, igual que mi compañera y expresidenta de la comisión, por las mismas razones. Presidente, ¿usted cómo vota? También en la misma línea de mi colega el Yoman, Sepúlveda, Saavedra. Yo tengo varias diferencias en este proyecto, pero creo que hoy día hay que avanzar y por eso voy a votar a favor en general, pero espero que exista la voluntad del Ejecutivo, así lo ha dicho el subsecretario, de poder mejorar lo que haya mejorado, lo que han dicho las organizaciones sindicales acá en esta sesión, para sacar un buen proyecto tarde, como lo dijo la diputada Yomans, es bien tarde, pero si sale, tiene que salir el mejor proyecto posible de esta comisión. Así que voto en general a favor, secretario. Resultado de la votación, presidente, 11 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Se aprueba en general el proyecto. Bien, vamos. Don Pedro preguntó respecto a la sesión del día miércoles. Los comités han autorizado solamente el día miércoles a sesionar a la Comisión de Trabajo junto con otras comisiones. Ya, lamentablemente yo, en consideración por el diputado Labre y el diputado Melero, que no tenían problema el miércoles, pero lamentablemente estamos autorizados solo para sesionar el día miércoles. Así que vamos a mandar la citación en la tarde, el día miércoles, para ver el seguro de desempleo, el proyecto de seguro de desempleo. Yo dije también, le voy a tirar la palabra, diputado, le dije también, al principio no estaban todos, si alguien, yo personalmente creo que no es necesario que tengamos audiencia respecto a ese proyecto, porque entiendo que el guarismo y una prórroga, pero si alguien quisiera, no quiero pasar a llevar a ningún diputado o diputada, si alguien que cree que es necesario escuchar a alguien o a alguna organización, podemos hacerlo en la primera parte de la sesión y la segunda dejarla para votar. Pero yo personalmente no creo que sea necesario, porque además no podemos presentar indicaciones. Diputada Sepúlveda, y después le paso la palabra. Presidente, si le parece a la comisión, entendiendo que no todos pueden venir el día miércoles, y que era semana distrital, por lo tanto cada uno tenía ya planificada esa semana, quizás con quienes que somos jefes de comité, aquí yo soy una, poder plantear, ¿no es cierto?, que nos den la autorización para el día jueves en la mañana. En la mañana, claro. Eso es lo que estaba proponiendo. Si les parece, y que cada uno pudiéramos hablar con sus jefes de comité que nos diera la autorización. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema. Si les parece, a mí me pareció muy raro que viniera con día el permiso del comité y que fuera el día miércoles. Por eso preguntamos y efectivamente solo para el miércoles. Así que rara la... pero porque podríamos sesionar el día por la mañana. Habiendo representantes de todos los partidos, designemos a uno de nosotros por partido, alguien de Renovación Nacional, no sé si Franco o Francisco puede hablar con su jefe de bancada, puedo ser yo o el diputado Barros, el que lo haga con la UDI, usted lo podrá hacer con el PP, que cada uno de los que estamos acá hablemos con nuestros propios jefes de bancada y así agilizamos el proceso, presidente. Correcto, veámoslo hoy día, entre hoy día y mañana, y a través del WhatsApp ahí don Pedro les va a comunicar si autorizaron o no. Presidente. Diputado Saavedra, y le paso inmediatamente después la palabra a Francisco El Río. El diputado también le pedí hace rato. Sí, después yo sé que tiene varios diputados Yoman, ¿no? Sí, se lo vamos a dejar ahí antes de cerrar. Oye, por la disculpa del caso, yo estaría disponible siempre y cuando fuera a las 9 de la mañana la reunión del jueves. Porque yo voy a ir a la sesión presencial el viernes, porque tengo que traerme el auto de allá para acá, entonces les quiero dar esa explicación. Después ya no tengo. ¿Te parece? Muy bien. No hay ningún problema. Yo creo que la hora no hay ningún problema. Así es muy buena esa hora. Autorizan, muchas gracias. A las 9 de la mañana vamos a estar ahí sesionando. Muy bien. Francisco El Río. Sí, presidente, solo para aportar como antecedente, efectivamente en la Comisión de Trabajo esta mañana tampoco se estimó necesario escuchar audiencias, porque es simplemente el cambio de fecha de la vigencia de la ley, no hay ningún tema de fondo ahí planteado. Sí, yo creo que es lo mismo, pero yo la verdad que me gusta
respetar la opinión de los diputados y diputadas, y si alguno cree que es necesario, lo vamos a hacer, digamos. Diputada Llomas, antes de cerrar, tenía un punto varios que no alcanzó porque... Gracias, diputado. Sí, mire, la verdad es que nosotros la semana pasada también reiteramos el oficio a la Directora Nacional del Trabajo respecto a la situación de movilización en la que se encuentran los funcionarios y funcionarias de la Dirección Regional Metropolitana de la Dirección del Trabajo, en donde se está solicitando cuestiones básicas que al menos a mí son del todo preocupantes, que tienen que ver con los mecanismos y también implementos de protección básicos, o sea, mascarilla, en fin, todo lo que sabemos que se necesitan. Yo entiendo que eso se estaría respondiendo, pero me gustaría, por medio de usted, presidente, que se pueda también hacer alguna gestión de buen oficio. Yo también he estado comunicándome con la directora nacional, pero creo que es importante, antes de entrar en el receso, el poner atención en este tema, sobre todo porque, o sea, el no tener al menos la certeza de que los trabajadores de la Dirección del Trabajo van a contar con los implementos y además están en un proceso de diálogo con la Dirección del Trabajo, por lo menos para mí es de preocupación, sobre todo porque en el entendido de la función que cumplen. ¿Cierto? Los funcionarios, me refiero en términos de fiscalización, de estar presente en la implementación de esta normativa que de hecho estamos creando ahora, y que me parece, o sea, por lo menos preocupante, que hay un proceso de movilización y no existan canales de comunicación directo, que se esté dialogando. Al menos eso fue lo que se me señaló por parte de los funcionarios, que no hay un espacio de diálogo con la Dirección Nacional, porque se entiende solamente la Dirección Nacional, la Directora Nacional de la Dirección del Trabajo con las organizaciones nacionales de los funcionarios de la Dirección del Trabajo. Yo puedo entender eso, pero sin embargo me parece que igual es de preocupación que en la región metropolitana, en donde también tenemos una situación de contagio compleja, que se está tratando de regular, de mantener, tengamos esa situación con los trabajadores, presidente. Entonces, yo simplemente tratar de hacer los buenos oficios para que la directora nos responda o sea, lo antes posible. Yo creo que ese oficio al menos ya debía haber estado con una respuesta hace harto tiempo. De hecho, el primer oficio lo mandamos en octubre, a inicios de octubre, lo reiteramos la semana pasada, pero considero que a esta altura, presidente, hay que a lo mejor hacer más gestiones para que por lo menos tengamos esa respuesta formal de la Dirección del Trabajo, presidente. Perfecto, diputada Llomas. Yo me comprometo, bueno, está el subsecretario acá, así que también le pasamos la pelota inmediatamente para que también él haga sus llamadas, las llamadas que tiene que hacer, y yo me comprometo también a llamar y ojalá el día miércoles, jueves, tener al menos alguna respuesta de parte de la directora del trabajo, ¿me parece? Y si algún diputado oficialista puede hacer uso de sus oficios también, bienvenido sea. Veo que ahí levanta la mano el diputado Melero. Presidente, yo quisiera hacer una pequeña acotación, porque uno tiene su agenda y sus compromisos. Estos temas que son de varios, presidente, o se plantean al comienzo de la sesión o no se plantean, pero estamos alargando una comisión que era para ver el proyecto de ley. Si usted empieza a dar la palabra después para que se planteen distintos temas, entonces no respetamos la orden del día ni los puntos de la sesión. Por eso que yo le pido que en esto seamos estrictos. Yo entiendo que la sesión terminó, presidente, para los fines que fue citada. Sí, pero todavía no la hemos levantado. La hora de no la hemos levantado, hicimos una excepción ahí que la diputada no alcanzó a conectarse. El día de mañana le puede tocar a usted, diputado Melero, y siempre hay que voy a pasar por sobre la ley, presidente. No, pero si no es pasar por sobre la ley. No es pasar por sobre la ley. Es un delito, es un delito. No, pero pasar por sobre la ley. Presidente. Diputado Lara, pero yo aquí siempre hemos tenido fair play en esta comisión, y si usted el día de mañana me pide, no se alcanza a conectar y me pide un punto vario para el final, yo también le voy a ceder el punto. No creo que haya mayor problema con eso. Diputado Lara, y ahí cerramos entonces. Sí, gracias. Quería pedir al señor Francisco del Río que mandara el proyecto que queremos tramitar en la mañana, para poder pedir el comité a través de mi jefa de bancada. Ya, presidente, sí. A las 9 de la mañana. Por favor, Perfecto. Y me alegro mucho del juego limpio,
no soy bilingüe, entonces... sí, podemos enviar el proyecto Ya. y una pequeña minuta explicativa. Exacto, gracias. A mi al correo al WhatsApp de trabajo, podemos mandarlo al tiro. Presidente. Diputado Sauerman. Sí, no solamente comentarle lo que pasa que el jueves en la mañana a las 9 estamos citados también algunos a una comisión mixta, entonces a lo mejor yo no voy a poder, pero pido reemplazo, no hay problema, yo voy a pedir igual que nos den la autorización para funcionar el jueves, ¿ya? Ya, muy bien, muchas gracias, diputado. Bien, Presidente, no habiendo una más... cosita previa, antes, para ver la coordinación de esto, pues yo estoy hablando con mi jefe de bancada, le pedimos que llame a Miguel Landero y le dé el ok. Si Pedro Muga puede hablar con el secretario para que sepa que estamos pidiendo esto, porque si no, ¿a quién le avisan los jefes de bancada? Yo propongo que le comuniquen directamente al secretario de la corporación. ¿Estaría bien eso, Pedro, para liberarlo? Está pasando sobre la ley. Diputado, Sí, don Patricio, corresponde que la petición se le haga a los comités a través del secretario o del presidente. Ya. Así es la cosa. Entonces que llamen al secretario. Bien, bueno, despedimos a José Pérez, a Horacio, le damos las gracias por haber asistido a la comisión, al subsecretario Francisco El Río, y a todos y a todas.